¿Ha oído usted un versículo que dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia? El hecho de que Dios sea lento para la ira nos habla de su gran paciencia, pero eso lleva a muchas personas a la conclusión equivocada. Muchos llegan a la conclusión de que Dios no tiene ira, que simplemente es amoroso y misericordioso, pero la Biblia no dice eso, dice que es lento para la ira, pero de que tiene ira, tiene ira. Incluso hay otro versículo que dice que su ira se acumula para el día de la ira. ¿Alguna vez ha visto usted una presa hidroeléctrica? Detrás de un gran muro de contención tenemos un gran volumen de agua, muchas veces se está acumulando con las lluvias y cuando es necesario se abre un poquito la compuerta y sale un pequeño río, a veces es un cauce un poquito mayor, pero todavía el volumen principal de agua sigue detrás de ese muro. Así es la paciencia de Dios. De vez en cuando deja ver su ira contra el pecado y la maldad de la humanidad, contra la idolatría, contra el sistema anticristo que ya reina en este mundo. Es como las 7 trompetas, que eran desastres naturales, juicios de Dios, pero que afectaban solo una tercera parte de la tierra. Pero a futuro, cuando se derrame plenamente la ira de Dios en el día del Señor, ahí no será para nada comparado con las 7 trompetas, con los 7 sellos. Cuando vengan las 7 copas de la ira de Dios, ahí sí plenamente se verá el juicio justo de Dios contra la maldad de la humanidad, los que persiguen a los creyentes, que matan a los predicadores, los que asolan a la iglesia de Cristo y siguen con lealtad al sistema del anticristo, del falso profeta, la bestia y el dragón. Apocalipsis 16 nos describe las 7 copas de la ira de Dios y todas estas se pueden resumir en que el Hijo de Dios va a venir y va a traer gran juicio sobre la humanidad. Es ya el juicio final, donde los malvados serán destruidos. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así este mundo será consumido por la ira de Dios que se va a derramar en esas 7 copas. La primera es una plaga de úlceras, parecida a las plagas de Egipto, que va a venir sobre todos aquellos impíos que persiguen a la iglesia de Dios. Lo más tremendo es que ni aun con todas esas manifestaciones plenas de la ira de Dios, ni aun así los malvados se van a arrepentir. Dice la palabra que van a blasfemar en su corazón contra Dios. La segunda y la tercera copas se tratan de convertir los cuerpos de agua en sangre. Por ejemplo, el mar en la segunda copa se va a convertir como en sangre de cadáver, una sangre podrida. En la tercera copa los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre, no hay agua para beber. En la cuarta copa el sol comienza a quemar a la humanidad. Mire, mucho se habla del cambio climático, pero lo cierto es que al final los mismos elementos se van a volver en contra del hombre porque el Señor ha retirado su gracia y ese sol brillante va a quemar a los impíos. La quinta copa, tinieblas, al igual que allá en Egipto, que van a caer sobre el reino del anticristo. Y dice que las personas van a morder su lengua de dolor, pero esas tinieblas están adentro de su corazón también y no le van a dar gloria a Dios ni se van a arrepentir. Ahora, parece duro, hasta aquí llevamos 5 copas, parece muy duro, pero realmente los juicios del Señor son justos, porque Él es santo, el mundo le ha dado la espalda. No solo eso, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para llevar la ira de Dios. Usted y yo no tenemos por qué llevar la ira de Dios. Esas copas no tienen por qué caer sobre nosotros, porque Cristo ya la llevó en la cruz. A eso se le conoce como propiciación. Dice la Biblia que Jesús es nuestra propiciación. Eso significa que Él recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Si tú crees en Jesús, si tú estás en Cristo, no tengas miedo de la ira de Dios. Ahora la ira de Dios está de tu lado, en contra de los que persiguen a la iglesia. ¿Por qué fue tan horrible el sufrimiento que llevó el Señor Jesús? Los maltratos, los insultos, los latigazos, las traiciones, el abandono de sus amigos. Le arrancaban la barba, se burlaban de él, lo clavaron en esa cruz cruelmente hasta desangrarse, probablemente incluso asfixiarse. Al final se cree que llegó a tener una falla cardíaca. Los latigazos que antes de crucificar le arrancaban partes de su cuerpo. Todo ese sufrimiento no fue en vano. El Señor estaba llevando la ira de Dios. Él se sintió desamparado, separado de su Padre, porque el peso de nuestros pecados había caído sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero las personas rechazan a Cristo, le dan la espalda a Dios,
y por eso las copas de la ira van a caer sobre la humanidad. La sexta copa habla de que se seca un río para que un ejército del oriente pueda pasar. Mire, el anticristo, el falso profeta, van a tener un poder engañoso, demoníaco, simbolizado en unas ranas, y van a convencer a las naciones de la tierra que le hagan la guerra a Cristo y a su iglesia. Al ser simbolizado en ranas, esto te habla que el poder engañoso de Satanás es una plaga que viene como juicio sobre la humanidad. Van a engañar a la humanidad incrédula y los reyes se van a preparar para una guerra. Pero así como del oriente vino el rey Ciro y derrotó a Babilonia e Israel pudo regresar de la cautividad a reconstruir, así va a haber una gran victoria para el pueblo de Dios. Militarmente, el Señor va a derrotar el sistema anticristo de este mundo y va a venir a establecer su reino. Va a haber una batalla de Armagedón o de la ciudad de Megiddo. Así como Israel tuvo una victoria militar contra los cananeos en Megiddo. La batalla de Armagedón representa esa gran victoria que va a tener Cristo y el pueblo de Dios contra las fuerzas anticristianas. Luego viene la séptima copa de la ira. Todo esto usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 16. Y en la séptima copa viene gran destrucción sobre la tierra, granizos hasta de 80 libras. Mira, hoy en día cuando un granizo es grande pesa 2 libras. Van a haber granizos gigantes que van a destruir la tierra, las cosechas, las personas, los edificios. Y va a haber un gran terremoto como nunca ha habido desde que la humanidad fue puesta en la tierra. Un terremoto que va a dividir y destruir ciudades enteras. Y va a venir el Hijo de Dios en las nubes para establecer plenamente su reino junto con su pueblo amado. El gran mensaje de Apocalipsis 16 es: Dios es lento para la ira, pero de que viene, viene su ira. Aquí hay un versículo para usted, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ponga su fe en Cristo. ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios? Ponga su fe en Cristo. Al igual que en los tiempos de Noé, solo los que entraron al arca fueron salvos de esa ira, de ese diluvio. Así también, solo los que sean hallados en Cristo van a estar vestidos de Cristo. No se verá la desnudez de su pecado y entonces seremos salvos de la ira de Dios. Háblele a sus seres queridos de Cristo, evangelícelos, testifíqueles. No hay tiempo que perder. La ira del Señor va a venir sobre esta tierra. Y así como en los tiempos de Noé se burlaban de él y llevaban una vida, digamos, normal para ellos, claro, en su pecado, ¿verdad? Casándose, dándose en casamiento, ignorando por completo que vendría la ira de Dios. Noé les predicó como 100 años en lo que construía el arca. No se quisieron arrepentir. De la misma forma, no ignore este mensaje. La ira de Dios va a venir con todas estas 7 copas. Hoy es tiempo de recibir a Cristo y de reconocer que Él llevó la ira de Dios en la cruz. Permanezcamos en el Señor.